Muy, pero muy bendecido día para cada uno de ustedes que se nos conectan desde YouTube. Hoy es em, 8 de febrero del 2022 y hoy nos acompaña la hermana Fabiana desde Argentina, si no estoy mal, y ella nos va a tener el estudio de la lección. Espero que les sea de su agrado y de gran bendición para cada uno de ustedes. Gracias, Manasés. La verdad que es un privilegio poder participar y hacerme este tiempo para reflexionar, para aprender con ustedes. Y bueno, la lección de hoy, el título dice, no queda más sacrificio por los pecados. Qué interesante es el título, no queda más sacrificio. Acá habla la lección y dice la advertencia de Hebreos 6:4 al 6 es muy similar a la advertencia que se encuentra en Hebreos 10 del 26 al 29. Dice que Pablo explica que el rechazo del sacrificio de Jesús dejará a los lectores sin ningún medio para el perdón del pecado, porque no hay otro medio para ese perdón además de Jesús. Vamos a buscar entonces Hebreos 6, así leemos, bueno, este trimestre la lección habla de Hebreos, ¿no es cierto? Y va desmenuzando todo ese mensaje que tiene para nosotros. Así que vamos a aprovechar a leerlo. No sé si querés, Manasés, buscar y leer Hebreos 6, del 4 al 6. Ya lo tengo. Dice, porque es posible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes de Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Cuando estaba leyendo la lección recordaba las palabras que decían en algún momento cuando yo era más chica, que, así, digamos que por más que haya aceptado a Jesús, pero yo si seguía, o sea, si seguía pecando, como si en algún momento hubiera dejado de pecar, o la persona que me decía también había alcanzado esa perfección, me decían, bueno, que cada vez que yo cometía pecado, como que crucificaba a Jesús y nos había, o sea, crecimos con eso en nuestra cabeza. Y ahora al estudiar justamente esto, me doy cuenta de que no se refería a eso, sino a las personas que rechazan a Jesús directamente, no son las personas que están con Jesús. Y la verdad que de a poco me va, este estudio, esta profundización me va ampliando, digamos, en mi cabeza eh, todo lo que en algún momento he aprendido y, digamos, Dios me saca del error o me hace ver que a lo mejor que otras cosas sí las tenía bien aprendidas y me las reafirma, pero qué hermoso poder permitir que Dios vaya eh, cambiando nuestra mentalidad si estamos equivocados y si estamos en lo correcto, reafirmar esas cosas que nosotros aprendimos. Y es súper interesante, eso a mí me fascina eh, cuando se dan estas cosas en mi vida. Vamos a buscar esa similitud que dice de Hebreos 10, 26 al 29. No sé si alguien más ahí quiere leer, si no, van a ser, si no hay quien tenga la Biblia a mano. ¿Puedes repetir la cita, por favor? Hebreos del 10, o sea, Hebreos 10 del 26 al 29. Porque si porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. ¿Hasta qué versículo? Hasta el 29.
sino una horrenda expectación de juicio y hervor de juego que ha de devorar a los adversarios. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere sin ninguna misericordia. ¿De cuánto mayor castigo pensáis que será digno el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Eh, Ahí, bueno, cuando estuve leyendo estos versículos, la verdad que me impactó, me dejó, digamos, ahí reflexionando y viendo que realmente acá estaba hablando de las personas en realidad que pisotean el nombre de Dios, que rechazan el nombre de Jesús. Y bueno, uno por ahí cuando ve alguna serie, alguna película o algo que todavía en el mundo, digamos, ahí en la parte donde los judíos y todo que rechazaron a Jesús, que creen en Dios pero no creen en Jesús, eh, se me va, digamos, en mi cabeza para pensar en ellos de cómo tuvieron esa posibilidad, vivieron esa posibilidad y aún así rechazaron a Jesús. Y bueno, particularmente yo creo que Dios se refiere a eso, que Él vino a rescatarnos, a darnos salvación, y justamente el que rechaza esa salvación, el que rechaza ese sacrificio, digamos, es el de lo que está hablando acá. Eh, Después está la referencia de Hebreos 10, del 1 al 4. Yo no sé por qué mi Biblia se me pierde lo que uso el celular. Cuando busco en la Biblia es un mal eso, porque cuando busco en la Biblia ya no encuentro los versículos. Estoy acostumbrada a poner las teclas. Así que vamos a buscar Hebreos. No sé si hay alguien más que quiera leerlo o querés leerlo vos. Hebreos, Hebreos 10, del 1 al 14, para tener estas referencias, digamos, esas referencias bíblicas. Leamos Hebreos 10 del, del 1 al 14, del Sí, 1 al 14. Ok, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse para que los adoradores, limpios una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, en la cabecera del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad, diciendo arriba, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, cuyas cosas se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero. En esa voluntad nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Y ciertamente todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero éste, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, se ha sentado a la diestra de Dios. De aquí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies.
porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Bueno, y en estos textos me confirma justamente también de que el único sacrificio verdadero, porque en ese entonces estuvimos repasando de que en ese momento, bueno, hacían el sacrificio de los machos cabríos, del cordero, de todos esos sacrificios, esas ceremonias que en realidad eran símbolo de lo que Jesús iba a hacer. Y yo sé que hasta el día de hoy siguen haciendo esos sacrificios y realmente rechazaron al sacrificio verdadero, porque en realidad eso era el símbolo de lo que Jesús iba a hacer. Y ese símbolo no los limpiaba de sus pecados. Por más que hicieran toda esa ceremonia, digamos, no era algo definitivo. Y Jesús vino a hacer eso, como dice, no queda más sacrificio por los pecados. O sea que Jesús vino a hacer ese sacrificio y no hace falta otro sacrificio. Así que nosotros tenemos que ver, yo siempre digo, porque muchas veces el comentario de la gente, sí, porque esta persona era buena, se va a salvar porque era buena, porque hacía esto, porque hacía el otro. Y nosotros acá tenemos bien claro que en realidad la salvación la obtenemos a través de Jesús. No hay otro medio por el cual podamos ser salvos. Obviamente que Dios después juzgará a cada uno, o sea, no es algo en lo cual por ahí nos tendríamos que meter porque Dios conoce el corazón, pero nosotros no nos salvamos por nuestras obras. El sacrificio lo hizo Jesús y lo hizo definitivamente para terminar, digamos, para pagar, digamos, nuestra deuda y darnos justamente esa posibilidad de tener vida eterna. Bueno, ahí ya habías leído en Hebreos 26 al 29, dice el autor nos dice que no hay expiación por ningún pecado cometido después de recibir el conocimiento de la verdad. Dios ha designado a Jesús como nuestro abogado. Por medio de él tenemos el perdón de los pecados, el pecado por él, que no hay ningún sacrificio ni expiación, se describe como pisotear al Hijo de Dios, profanar la sangre del pacto y ultrajar al Espíritu Santo. Así que vamos a repasar estas expresiones acá de los versículos que leíste, justamente que se refieren a Hebreos 10, del 26 al 29. La expresión pisotear al Hijo de Dios describe el rechazo del gobierno de Jesús. El título Hijo de Dios le recordaba a la audiencia que Dios ha instaurado a Jesús a su diestra, le prometió que pondría a sus enemigos por estrado de sus pies. Cuando yo leía esta referencia, se me vino a la cabeza que estamos estudiando con los chicos, los adolescentes, en la escuela sabática, de cuando Esteban fue apedreado, que él vio a la diestra de Dios, lo vio a Jesús y vio esa imagen en su cabeza. Y no sé por qué, pero se me vino, digamos, esa imagen y recordé esa situación que él tuvo. Entonces, en este caso, el pisotear al Hijo de Dios, el rechazar, el no aceptar, y que vemos que mucha gente lo hace, es lo que se refiere acá en el versículo, esa expresión. Pisotear a Jesús implica que el apóstata ha tratado a Jesús como a un enemigo. En el contexto del argumento de la epístola de Hebreos 1:13 se podría deducir que en lo que respecta a la vida del apóstata, Jesús ha sido quitado del trono que ahora ocupa el mismo apóstata y a su vez hace a Jesús el estrado de sus pies. Esto es lo que Lucifer quería hacer en el cielo y lo que el inicuo intentaría hacer en el futuro. Ayer, bueno, de la lección de ayer que hablaba de que uno hace el sacrificio, digamos, nosotros tenemos que sacrificar al yo para que realmente viva Jesús en nuestra vida y que Él pueda obrar en nosotros. Y en este caso acá se refiere a que sacrificamos a Jesús en vez de sacrificar el yo. Entonces lo dejamos de lado lo que Jesús hizo
no lo aceptamos, lo tenemos como enemigo y permitimos que nuestro yo sobresalga y que creemos que las cosas que nosotros hacemos nos pueden llevar a la salvación. Y acá, bueno, vemos que no es así. Después, la expresión ha profanado la sangre del pacto se refiere al rechazo del sacrificio de Jesús. Implica que la sangre de Jesús carece de poder purificador. También mientras leía esto me recordaba justamente a los judíos, bueno, y todas las personas que en realidad no aceptaron a Jesús, no aceptaron su sacrificio y aún hoy día siguen sacrificando ese cordero que supuestamente simbolizaba a Jesús, pero que a Jesús no lo recibieron. También me llama la atención porque por ahí, como les decía, por ahí se ven series o se ven, el otro día vimos una película ahí que justo vinieron a mirar una película acá conmigo y vimos también eso, que se peleaban de los musulmanes con los judíos por las creencias, por todas las cosas que vienen y que fíjense que se arraiga tanto la cultura de cada uno que por ahí no logran entender que se terminan peleando o terminan discutiendo por cosas y rechazando al otro por su creencia, y Jesús no hacía eso. Jesús trataba de tener una charla, hacerles ver el error, y lo que Jesús vino justamente a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Y fíjense que la gente, el ser humano, por el orgullo que tiene, por querer mostrar que sabe más o que lo que él dice es la verdad, terminan teniendo discusiones y terminan perdiendo a lo mejor esa persona porque le quieren imponer las cosas que en realidad la gente misma tiene que sacar sus propias conclusiones y permitir que el Espíritu Santo le haga ver la verdad porque vino a eso, y la misma persona tiene que tener esa experiencia con Jesús. O sea, que nosotros debemos mostrar eso, hacer que la persona vea en nosotros a Jesús y después la misma persona va a querer justamente saber de dónde sacamos todas esas cosas y ahí nosotros tenemos la oportunidad de compartir. Pero cuando vamos al choque, que vamos a discusión o que vamos a querer mostrar que realmente yo tengo la verdad, se pierde esa espiritualidad, se pierde esa misión en la cual nosotros queremos lograr